bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Este espacio Libra fue creado pensando en ti. La lectura de hoy es con la intención de llevarte a tu fuente, la fuente donde se encuentra radicada tu economía y tus finanzas, Libra. Ya sabes, Libra, que esta es una lectura general, pero esta semana puedes participar, si llegas al fin de mi video, puedes participar en una consulta privada, gratuita. Esta consulta quizás te la puedes ganar, Libra. Esta semana vamos a ver cómo se presenta. Voy a estar hablando sobre el Libra comprometido, el Libra con hijos, ese Libra casado, ese Libra que tiene una familia, que sienten que esa familia depende de este signo. Bueno, vamos a comenzar contigo. Vamos a ver cómo se presenta esta semana, Libra. Bueno, esta semana es el momento para hacer negociaciones con la pareja. Fíjate que hay Libras que esta semana van a tener esas negociaciones con la pareja porque se presentan esas ganancias en conjunto y hay propuestas, pero hay propuestas de trabajo para matrimonios. Entonces, si están los Libras que estaban desempleados, hay propuestas para matrimonio. Entonces, va a haber fluidez en eso, en tu economía, Libra. Y esta Libra que tenía esas preocupaciones porque, bueno, vienen las vacaciones, no puede ausentarse tanto de su empresa, no puede ausentarse tanto de ese mundo que maneja. Entonces puede estar tranquilo ese Libra porque como hay tanto movimiento en la parte laboral, entonces económicamente te puedes dar esa oportunidad. Y fíjate, Libra, que para estos matrimonios que querían emprender una empresa pero que tenían la duda, porque bueno, a veces las parejas se causan conflictos entre sí cuando se trata de negociaciones. Entonces esta semana eso se va a desenvolver, eso va a fluir, va a haber ganancias en ese aspecto. Entonces es bueno que tomes eso en cuenta. Para los Libras que tienen contratos con las empresas y pidieron aumento y los aumentos no llegaron, se sintieron estafados, están heridos por esa situación porque sintieron que no fueron tomados en cuenta, vienen también esos cambios. Entonces te sugiero que dejes un poco esa rabia, porque es obvio que da mucha molestia el que se esté esperando un cambio en la economía y no se dé. Entonces esta semana va a haber ese cambio, ese engaño que te hicieron, pues ya eso va a desaparecer y viene el cambio. Por supuesto, a veces el trabajador no sabe cómo están las cosas en la empresa y piden un aumento y no saben que el aumento no se da, no porque no se lo quieran dar, sino porque no es el momento. Pero ahorita llegó ese momento. Entonces, tranquilo, Libra, que el cambio en tu economía para ese trabajador que está esperando ese aumento, el aumento ya llegó. Ya esta semana te lo dicen. Y también está el trabajador que hace viajes cortos, que lo envían de una empresa para otra o de un módulo para otro. También hay cambios. Y en ese camino
va a conseguir personas, porque como eres un signo que te gusta mucho dialogar, mucho compartir con personas, comunicación, te gusta mucho la comunicación, vas a encontrar personas con las cuales vas a hacer ese feeling y van a llegar a acuerdos económicos para fluir, bien sea con negocios pequeños, pero que te van a dar buenos resultados económicos. Entonces, aprovecha el momento, no te sientas decepcionado porque en algún momento las cosas no salieron bien. Ya no veas la situación que no se dio, ve la situación que está al frente, esa que sí se va a dar, porque esta semana vas a recibir esa información. Entonces aprovecha, no estés de capa caída, sintiéndote mal, sino que vea tus cambios y aprovecha la oportunidad. Recuerda que tienes familia que depende de ti, tienes familia que está económicamente dependiendo de ti. Si haces ese cambio mental, te llega ese cambio económico y las cosas van a salir como tú deseas. Eres un signo amigable, eres un signo que te gusta la belleza, que te gusta la moda, que te gusta el movimiento. Entonces, como estamos precisamente en una semana de mucho movimiento energético, entonces te sugiero que te unas a ese movimiento y que puedas desenvolverte, que puedas manejar la situación como se va presentando y que fluyas con todo eso, porque es el momento. Tu familia te lo agradecerá y tú te sentirás muy bien contigo mismo por todo ese buen resultado que se está dando. Ahora, para ese Libra que está soltero, ese Libra que no tiene ese compromiso familiar, vamos a ver cómo se presenta la semana para este Libra. Bueno, Libra, estás con pensamientos encontrados, no muy positivos, precisamente porque al Libra lo han engañado con respecto al aumento. Y también viene esta parte para ti, te digo que a ti, Libra soltero, también las cosas empiezan a fluir, que te des la oportunidad, deja esas ganas de huir, esas ganas de salir corriendo, quédate. Hay que buscar siempre la forma de quedarse y es el momento de quedarte, el momento de crecer donde estás. Esta semana al menos es el momento de permanecer tranquilo, de analizar las cosas, porque todo va a salir como tú deseas. Y esta semana se va a decidir si debes emprender un nuevo camino, porque va a llegar información a ti donde te van a decir, bueno, mira, hay una propuesta de trabajo en tal lugar con un sueldo así, entonces para tu economía te resulta, entonces toma la decisión correcta, sí, te cambias de lugar, te cambias de sitio. Pero aquel Libra que no le han ofrecido eso y que está en el lugar y dice, pero es que no llegó el aumento, esta semana también te llega la información de que ese cambio viene. Entonces, date la oportunidad de quedarte tranquilo. Deja los pensamientos negativos porque esto te va a traer conflictos en tu entorno laboral. No solamente para las personas que están trabajando, que están como obreros o como gerentes o como empleados, sino para los dueños de las compañías. Es el momento de mantener la calma porque se van a dar reuniones donde va a haber confrontaciones y estas confrontaciones para la economía no es buena. Entonces hay que soltar un poco la negatividad. Además, Libra, tú eres un signo comunicativo, que es un signo que te gusta la tranquilidad, que no te gusta el desespero. Yo sé que hay mucho movimiento energético y que a veces no estamos preparados para ese cambio, pero es el momento que te quedes tranquilo para que todo fluya, para que las oportunidades las puedas ver, para que ese dueño de empresa sepa, ese socio que quiere integrarse, dale la oportunidad porque es una buena fuente de dinero, de fluidez, te viene como nuevas propuestas. Y para el empleado, pues vienen cambios, vienen firmas de contrato y también está
esa persona que estaba arreglando documentación y no tenía un trabajo estable porque no tenía su documentación en regla, esos documentos ya esta semana también para muchos llega. Entonces te vas a sentir triunfante porque vas a entrar ya en un contrato de trabajo como realmente lo quieres. Entonces hay bastante movimiento, bastante fluidez y los pensamientos negativos no van con esto porque hay que estar fluyendo con la energía. El dinero es una energía y para mantener nuestras finanzas estables tenemos que mantener esa energía vibrando en alto. ¿Y cómo la mantenemos vibrando en alto? Con nuestros pensamientos positivos, con nuestros pensamientos a favor. ¿Cómo quiero las cosas? ¿Por qué las quiero como las quiero? ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, deja los enfrentamientos y únete a ese movimiento para que las cosas fluyan. Porque todo aquel que estaba esperando una respuesta, la respuesta es positiva. Quizás para uno que otro no, pero para la mayoría la respuesta es positiva. Viene ese cambio que estaba deseando, viene ese cambio en sus finanzas, entonces tienes que aprovechar eso. Así que mira, Libra, date la oportunidad, acepta ese cambio, deja los enfrentamientos y fluye con la energía y la vibración. Bueno, Libra, tú sabes que esta es una lectura general, tú sabes que esta lectura, si llegó a ti, no fue por azar, sino porque tenías que escucharlo en este aquí, en este ahora. Era tu momento para tener esta información. Yo te deseo mucho éxito esta semana y que todo fluya de acuerdo a como tú lo deseas. Ya sabes que si quieres una lectura personal, puedes unirte a mi página web y allí encontrarás toda la información que deseas. Mi página web es aguadesabiduría.com. Te deseo todo el éxito, Libra. Permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia. Éxito.